ciego. Aquí está 2.5 centímetros de esa válvula al apéndice, la luz. Los coprolitos que estaba diciendo que deberían seguir en el lugar, por accidente, se meten acá. Se meten acá y de aquí para acá empieza la infección. O sea, del momento de donde está la obstrucción. Y es como un relámpago en cielo claro. O sea, estamos todos aquí contentos y felices pasando clases y de repente mañana no aparecemos. ¿Qué pasó? No operaron el apéndice. Pues si estaba bien, si comió con un panchito, le echa la culpa al panchito, no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver. Porque no comiste y no. Ya está, si hubo cualquier tipo de coprolito se metió tomando por culpa del panchito, ni la hamburguesa, ni nada. ¿No? Pero lógico, uno siempre quiere echarle la culpa a algo. ¿No? Entonces, ya mostraba yo las fases anatomopatológicas, son 4 en la apendicitis aguda, pero esta fase es en 24 horas. Mientras más pronto consideremos el apéndice, quiera ustedes, ojalá que no digan que yo dije que era un cáncer, no, pero consideremos al apéndice como que si vos lo diagnosticas más precozmente, tenés más facilidad a los psicomanos y mejor evolución para tu paciente. Entonces hay 4 fases, la fase congestiva o catarral. En esta fase es cuando se impacta el coprolito y entonces empieza un proceso con un dolor en el epigastrio. Hay acumulación de secreción de la mucosa, aumento de la presión intraluminal, se produce un exudado leucocitario, hay edema y congestión. Entonces el apéndice queda así, coloradito, o sea, por eso es congestivo. ¿Cuánto dura eso? 6 a 8 horas. O sea, desde el momento que se obstruye. Esta fase, si vos lo operás así, el paciente estaba mal, lo operás y queda chalinga. Así de violento. Y fácil para operar también, porque no hay líquido, no hay nada. Bueno, esta es la fase congestiva, el paciente que estábamos operando. Rojo. No había ninguna otra cosa, y el paciente tenía 10 horas que lo devolución. La segunda fase es la fase flegmonosa o supurativa. En esta fase, estamos hablando de la pasada 10 horas, entonces ya hay ulceración y destrucción de la mucosa apendicular. Hay el exudado mucopurulento, la cerosa se muestra congestiva, edematosa. Ya aparece fibrina o exudado fibrino purulento en la superficie. Por lo tanto, incluso hay perforaciones a veces de la pared apendicular que produce difusión hacia la cavidad libre. Aquí están viendo tensa, miren la diferencia entre congestiva, está bajita, pero todavía no está tensa. Pero si miramos esta otra, está como a punto de reventar. Esta es una fase flegmonosa o supurativa, aquí ya había fibrina. Miramos los mismos elementos, ¿no? El beso, la arteria apendicular. Luego pasa a la fase gangrenosa, o sea, no es que llegas a la gangrena directa, no. Primero pasa la fase congestiva, luego la flegmonosa. En esta fase ya el proceso flegmonoso es muy intenso, produce congestión y intención del órgano, mayor virulencia de la bacteria, la superficie de la apéndice presenta de color purpúrea. Al principio, el edema se produce porque hay dificultad en el retorno venoso por el edema, ¿no? Entonces, no retrocede, no retorna el retorno venoso, hay mayor edema, pero con el paso del tiempo, ese mismo edema dificulta más bien, y ya también tiene sangre, al mismo apéndice. Entonces, cerca de las 18, 20 horas, ya hay la posibilidad de que se gangrene, o sea, hay necrosis en la apéndice. Entonces, ya vemos un apéndice gangrenado. La gangrena articular, ¿no? La necrosis. Diferentes formas. Miren, aquí, este es el apéndice interesante. Este es el ciego. Acá está parte del apéndice, entre comillas, sano. Aquí está la obstrucción. Y de ahí miren ustedes toda la catástrofe que se ha hecho. ¿No? Ya está en la tercera fase gangrenosa. Y finalmente
a partir de las 24 horas viene la apendicitis perforada. Significa, no le hicimos caso, nos seguíamos volteando al paciente, ya no dio más, se revienta porque ya está negro esto, y sale el contenido apendicular a la cavidad vaginal. Eso ya es una peritonía. Entonces, a partir de las 24 horas ya tenemos apendicitis perforada. Aquí estamos viendo la perforación del apéndice, había líquido purulento en toda la cavidad, porque se lo dejó evolucionar obviamente. Si hacemos un estudio bacteriológico de lo que encontramos, obviamente es flora polimicrobiana, estamos ahí ya en el cielo. Entonces, lo más común es Bacteroides fragilis, ahí Escherichia coli, Streptococcus, Pseudomonas, Bacteroides, Lactobacillus, o sea, una flora aerobia y anaerobia. Polimicrobiana. Este es un tema interesante para explicar y entender de cómo va apareciendo los síntomas con la evolución anatomoclínica. O sea, anatómicamente, anatomopatológicamente, clínicamente. Por ejemplo, se obstruye el apéndice, hay el espículo peristático y aparece el dolor en el epigastrio, lo que yo les decía. ¿Por qué? Es que el dolor aparece en la boca del estómago si la apéndice tiene la posibilidad de eso. Embriológicamente, por la bacteria, por ese motivo, el dolor aparece en eso. Una vez que se obstruyó, pasamos a la fase cognitiva, donde hay edema, hay distensión de fibras nerviosas, y el dolor migra, al estar en la boca del estómago, migra a la región periumbilical. 8, 10 horas más. ¿No? Sigue la infección, ya viene a ser la fase flegmonosa, ya inflamó el peritoneo visceral y parietal, por lo tanto se localiza el dolor en la extremidad derecha. Ya vamos a hablar del Blumberg, ahorita lo sigue. Y el Blumberg no empieza con la apendicitis, con el Blumberg. El Blumberg es consecuencia de la inflamación del peritoneo visceral y luego el parietal. Entonces aparece después. Y entonces, más o menos estamos hablando de 18 horas. Pasa a la fase ya apendicitis cavernosa, donde hay necrosis, y hay signos de entorcemiento. El paciente puede tener fiebre, puede tener náusea, puede estar sudoroso, puede estar débil. Y finalmente viene la fase perforativa, que ya nos da el síndrome perforativa, o sea, la peritonitis generalizada. ¿De qué se queja, compadre? ¿Alguien de acá ha tenido apendicitis? ¿Alguien que ha sido operado de apendicitis? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿A qué edad? De los 10. 10 años. ¿Te acordás cómo? No mucho. Si fuera a esta edad, probablemente nosotros podríamos comentar, nosotros lo vamos a aportar, porque seguramente él a los 10 años todavía al primero que consulta es a papá o a mamá, ¿no? Pero ya cuando vos sos el paciente, podríamos describir el tipo que estamos hablando. ¿Cuál es la clínica? Lo más importante es el dolor abdominal. No hay apendicitis ciudadana. Es un dolor de aparición súbita, brusca, en la boca del estómago. Por eso que se confunde con alguna patología gastrointestinal. Uno dice, comí algo, alguna gastritis, alguna cosa. Y la cronología del dolor de Murphy se llama a eso, que yo les mostré ahorita con relación al átomo químico. Pues el dolor empezó acá, migra a la región periumbilical y luego, más o menos después de las 12, 15 horas, se localiza en posibilidad de caer. Siempre estuvo el apéndice ahí, siempre estuvo ocurrido ahí, solamente que la migración. ¿Y por qué no lo localizaban? Porque todavía no había inflamación del peritoneo visceral. No estaba recién afectando a la mucosa, por eso no lo localizaban. Pero en el momento que ya se inflama, entonces ya vos podés localizarlo. Y el Blumberg ya vamos a ver que es el dolor a la descompresión.
Y eso es cuando ya hay inflamación del peritoneo parietal. Entonces, la migración del dolor, eso es lo que se llama el dolor, la cronología del dolor seguro. Un dato que siempre pregunten cuando sospechen ustedes de apendicitis es si tiene o no tiene ganas de comer el paciente. Anorexia, o sea, la falta de comer. Yo les cuento algunas cosas porque creo que es la manera que se les quede, porque si no, Vasilino lo lee, no le entiende. La anorexia es tan importante que se dice que el 98 o 99% de los pacientes tienen anorexia, aparte del dolor, porque yo dolor puedo tener que la boca del estómago porque tenía ganas de comer. Bueno, entonces, claro, te duele, pero tiene que comer, entonces es apendicitis. Entonces, la anorexia, esa parte de comer, yo me recuerdo, y pongo el caso de una colega, no voy a dar su nombre, obviamente, yo era el primer turno, y esta coleguita era presidente de medicina interna, muy eficiente, muy buena profesional, y trabajaba 1000 por hora, pero también era muy linda para comer, ¿no? O sea, ya la conocíamos siempre, ella comía bien, todos los días trabajaba y se le decía su cena, ¿no? Porque les invitábamos nosotros cena a los residentes de una manera de congraciar con ellos y reconocer el trabajo que uno hace como residente. Y llegó ella un día, entraba a las 2 de la tarde y estaba con Víctor Hugo, el que da medicina interna, ¿no? Era mi compañero de turno, y como yo la vi llegar y nos saludó bien, se fue y desapareció, no la veía muy bien, o sea, no la veía notar. Y a las 3 de la tarde escucho yo de Medici, como que dice, bueno, estaba charlando conmigo, y ella charlando con otro presidente, le dice, me está doliendo aquí abajo, empezó como un ardor en mi estómago, y el otro colega era presidente de cirugía. Yo no dije nada. Eran las 3, 4 de la tarde, y le digo a mi coludo, vamos a saber en la noche, sigue examinando si es o no una apendicitis. ¿Por qué? Vamos a invitarla a cenar. Yo sé que a ella le gusta cenar y vamos a ver cómo reacciona. Sucede que, como que, a las 7, 8 de la noche nos llama a todos. ¿Qué quiere cenar? Hamburguesa, pollo, sándwich, lo más rápido. Y así es lo que se tenía que hacer. Trajeron y ya cuando tocó, ella vino como siempre. Rapidito, se sienta, se acomoda delante de su sándwich y lo mira. Algo anormal en alguien que vos conocés, que siempre era dinámica y comía. Pero yo no estaba diciendo que ella estaba criticando, por eso que estaba relacionando a ustedes con esto, ¿no? Con la anorexia. Y entonces le digo, ¿a dónde se levanta? A su mujer, manda a pedirle un hemograma, examen de orina y tiempo de coagulación sanguínea. Y me mira y le digo, después te voy a examinar. ¿Cómo que? La dio por en media, hoy la examino. Tenía reacción peritoneal. ¿Vos estás fuera de apendicitis? Y era muy buena clínica. Sí, lo sospechaba. ¿Dijo operar? Le acabó de operar en su turno. Pero este dato es lo que yo quiero que no se olvide nunca. O sea, siempre hay dolor, pero la anorexia no debe faltar. Duden de un paciente que tiene apendicitis aguda si quiere comer. Entonces yo le diría al revés, ¿qué tal si le viene un paciente de la cárcel y él quiere, alguien le ha dicho que sí, que te duele aquí, y si le duele aquí, ¿para qué comer? Y sale unos días de la cárcel. Entonces ya el tipo te quiere inducir, digamos. Vos te puedes dar un cuenta de cualquier dolor y le decís, muy bien, antes de operarlo tienen que cenar. ¿Qué quiere cenar? Sí, cualquier cosa. Ya se le siente, ¿ves? Porque el tipo, si estuviera enfermo, no debería comer. O sea, la anorexia es un dato muy importante. Es constante, por tanto dice, es tan constante que se debe dudar del diagnóstico de la apendicitis si el paciente no tiene anorexia. Vómito. ¿Por qué el vómito? A ver, ¿quién me responde? Por eso ya lo he repetido hartas veces. ¿Por qué el vómito? ¿Por qué? Muy bien, hilo energético. Ahí el electrolítico, mecánico, ¿qué tipo es? ¿De qué estamos hablando? Hay itis. ¿Qué es itis? Eso, sin miedo.
Toda inflamación, hemos dicho, que paraliza la víscera lisa, o sea, la musculatura lisa. Tiene musculatura lisa, entonces toda itis, colecitis, pancreatitis, hipertitis, en este caso apendicitis, va a entrar. ¿Por qué? Porque es hilo inflamatorio. Aquí estamos viendo una forma de apéndice retrosecado. Igual se puede obstruir, porque igualito el coprolito se puede meter acá y lo inflama. Si normalmente este cuadro, el bolsillo me encontrar en la provincia, por ejemplo, tengo muy pocos métodos para ayudarme y ya cada vez nos hacemos menos clínica, ¿no? Porque cada vez queremos más conocer la tomografía directamente. En una comunidad atendiendo como médico general cerca de Valle Grande o de San Ignacio o de San José, en una comunidad, claro que no va a tener ni ecografía ni nada. Entonces, estos datos son importantes. La disociación ácido-rectal de la temperatura. Sucede que si nos tomasen una temperatura, ahora yo tengo 36 la axila y me toman la rectal, seguramente debo dar 36,5. O sea, no debe haber nunca más de un grado de diferencia. Que hay un paciente que venga con apendicitis y se justifica porque si vos ponés el respuesta cerca de la infección, entonces si vos tomás la disociación ácido-rectal, entonces cada vez lo usamos menos, lo vuelvo a repetir porque y va a estar pidiendo ahora si vos tenés un hemorragia, tenés otras cosas para hacer. Pero es una alternativa, hay que entender que si hay fiebre, que hay incluso vos tenés que pensar que ya no es la apendicitis misma, a la apendicitis normalmente no hay fiebre. Puede haber febril, no fiebre. Si hay fiebre, significa que ya está complicado. O sea que ya pasó más de 24 horas. Los signos. O sea, los síntomas están de colesterol, dolor, anorexia, náusea, vómito. ¿Qué significa? El paciente primero la actitud. El paciente que llega con apendicitis viene agarrando su dolor. Normalmente viene, cree, y así le va a doler menos. Y tiene lógica. O sea, que cualquier movimiento de la ya está inflamado, está el peritoneo, entonces él cree que agarrándose de doler menos. Entonces vienen agarrando su dolor normal. Vienen, por eso que alguna gente dice no pueden caminar, vienen riñando, ¿verdad? Algunas veces se dice así, ¿no? Porque cualquier movimiento modifica o altera la boca del dolor. A veces estos pacientes cuando vienen con decir, ¿qué le dan en un taxi? ¿Y cómo? ¿Viste cómo? Y ya me iba a reventar cada movimiento. Lo sacuden, entonces exacerba el dolor. Por lo tanto, el paciente anda poco y yo les decía, entre una inflamación y un cólico, si alguien estuviera con una apendicitis ahí afuera y esto fuera un consultorio, no va a gritar, no va a esperar si es posible que yo salga, ¿verdad? Porque no quiere moverse mucho. En cambio, el que venga con cólico no va a esperar que acabemos de hacer una patada a la puerta porque no la atendamos. Esa es la diferencia entre los cólicos y la inflamación. ¿Ves? Y luego ya vienen los signos típicos. Nosotros tenemos entonces el espina iliaca superior y el pubis. Nosotros trazamos una línea imaginaria y la dividimos en tres. En la unión de los dos tercios internos, los dos tercios internos, o el interno, nosotros vamos a encontrar el punto de más múltiplo amalgamado tal. Entonces, en esta división, ahí tenemos el punto de más múltiplo. Punto. Se convierte en signo cuando vos en ese punto palpás que hay dolor. Entonces ese es el signo de Marco. ¿En qué momento lo encontrás? ¿Al inicio, cuando le duele la boca del estómago? No.
no lo vas a poder localizar todavía porque no hay. Vas a localizar cuando ya se inflama el peritoneo visceral, más o menos a las 8 o 10 horas, entonces vos apretás ahí, el paciente grita. Ese es el signo de Max-Hussler. Y se convierte en el signo de Bloomberg cuando ya pasó más horas, se inflama también el peritoneo parietal, o sea, la pared. Entonces vos le haces el... O sea, apretar, el paciente dice que le duele. Ten cuidado y le sacas la mano con fuerza. Así, rápido, porque el paciente grita peor. Ese es el dolor más intenso a la descompresión. ¿Cuál es el significado? Que ya hay compromiso del peritoneo parietal. Entonces, ese es otro signo patognomónico muy importante. Aquí se habla de otro signo, el Robson. ¿Qué es Robson? Es una maniobra bimanual en la técnica. Si yo sé que ciego, polo ascendente, transverso, descendente, entonces con una maniobra bimanual empezamos a retroceder, si vale el término del aire. Estamos retrocediendo el aire para que se venga por este lado de acá. Y aquí tenemos el ciego y tenemos que una válvula. Por lo tanto, ya hemos dicho que es unidireccional, o sea, solamente pasa del delgado al grueso, no hay retorno. Si yo hago retroceder aire y limpiando esto, entonces, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Y el paciente, no, me duele aquí, no, aquí. Ese error. El dolor es la posibilidad que derecha cuando vos estás palpando al otro lado, por el lado para la derecha. Luego tenemos los otros signos que esos no son patognomónicos, no los esperen encontrar siempre, a depender de dónde esté el apéndice, son el signo del psoas y del obturador. ¿Por qué? Porque esos dos signos, como dice su nombre, el psoas y el obturador son músculos estriados, no son hijos. Otra vez vuelvo a lo que decía el otro día, igual lo repetí la vez. Cuando hay inflamación y está una musculatura lisa, ahí es ilio, ¿no? Parálisis. En cambio, cuando hay infección cerca de la musculatura estriada, hay contracción. Entonces se te contrae, por eso se te viene así, ¿eh? Entonces, esos son los signos del psoas y del obturador. Aquí también otra vez lo que yo les mostraba. Entonces, el signo del punto primo y del diágrafo superior, yo lo dibujé acá. Entonces, en la unión de los dos tóricos internos y del interno, ¿no? Ahí tenemos el punto de qué? Punto de Max-Hussler. Hay toco, unión de los dos tóricos internos y del toco. Ahora esto es el signo, ¿no? O sea, es un punto, y se convierte en signo cuando duele. Ese es el punto de Max-Hussler que se ofrece. El Bloomberg es el dolor a la descompresión de la misma. El psoas, el músculo psoas, ¿ves? El apéndice está retrocecal, está cercano, el peritoneo lo cubre, ¿no? Y entonces se inflama, se contractura, entonces vos decir que levante el paciente y pone a hacer una contracción, o sea, que el paciente grita, ¿por qué? Porque esta es contracción. El que ha tenido un calambre sabe lo que significa que, ¿no? El calambre cuando alguien grita porque estamos contracturados, entonces eso es lo que está pasando en eso. Y el obturador es al revés, ¿no? O sea, le dice que el paciente haga esto, puede hacer la contracción y el paciente se queda. No son patognomónicos, yo con que sepan los otros, yo me quedo más tranquilo. Si los pillan perfecto, pero no esperen encontrar los otros, sí los van a encontrar. ¿Cómo vamos a confirmar? Hemos dicho el examen, el diagnóstico clínico y vamos a pedir esto, sencillo, una hemograma. ¿Qué esperan encontrar? Leucocitosis, con desviación a la izquierda. Entonces, por encima de 10 a 18.000 leucocitos son objetivas de polimorfo nuclear, o sea, desviación a la izquierda. Listo. Algunos piden ecografía. Ecografía es como si fuera el ecógrafo, el transductor, perdón, que es como si fuera la receta, ¿ya? Entonces, el ecografista, si a alguien le han hecho ecografía alguna vez, sabrá que no lo mira, no pone así, porque no es despejado. Es de contacto, o sea, el transductor entra en contacto con él.
Entonces, imagínense pedir una sospechada apendicitis aguda y mandarlo al ecografista. El ecografista es un médico que ha hecho imagenología. Nada más, o sea, no es cirujano. Entonces, el colega no minimizándolo, diciendo que esa es su especialidad. El colega me va a poner el gel. ¿Qué es lo que le da? ¿Le aprende? ¿Quién está haciendo la misma maniobra que nosotros deberíamos haber hecho? El Marburne, el Rumber, ¿ves? Nosotros ya debimos haber hecho esa maniobra. Entonces dice, apéndice aumentado de tamaño, dolor en conciliar derecha, probablemente. Hecho el diagnóstico. Y vos debiste haber hecho lo mismo. Entonces, no necesitamos hacer otro estudio porque ¿en qué caso debemos hacer ecografía y diagnóstico diferencial? Obviamente que hay diagnóstico diferencial. Esto es una tomografía, viene ya con una resistencia, pero no, bien, haciendo un estudio tomográfico de tu libro. Miren lo que pasa en el embarazo. Una mujer puede tener apendicitis, ¿por qué no? El embarazo es un proceso fisiológico, normal. No tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, si puede en un momento determinado provocar apendicitis, ¿por qué no? ¿Y por qué estamos mostrando esto? Por lo difícil que se hace hacer el diagnóstico si vos no sabés qué. O sea, cuando una mujer está, miren ustedes, 2 meses, antes de los 2 meses, ahí lo van a diagnosticar, igualito como si fuera una normal. Pero a partir de eso, el útero grávido va empujándose un poquito al cielo. Entonces el apéndice ya no está en el punto de más le vamos a ver, pero ya no le encontramos. Pero claro, ¿no? Porque aquí le estamos viendo, claro, porque está embarazada. Si vemos los 4 meses está más arriba, llega prácticamente a los 8 meses casi como si estuviera en el pulmón derecho. No es que la diga despegado, no hay que empuja, pues. El útero va a agarrar, va tomando la importancia del bebé y va empujando un poquito a la vida. Por eso que la mujer embarazada también fisiológicamente hemos dicho que debe haber empuja, ¿verdad? Porque empuja, sí, es lo más importante del bebé. Entonces, eso, ojo, tienen que tener la técnica de sospecha también de que una mujer embarazada podría ser una vez. No estoy diciendo que vaya a buscar todas las embarazadas para que sí. Si no le duele mejor, pero si no le duele nunca, entonces ¿por qué vas a pensar? Es grave. Una señorita, creo que 16 años tenía, y estuvo siendo vista en la maternidad. Yo le llaman de interconsulta. Cuando la vimos, y obviamente estaba a 36 semanas, y lo llaman porque ya tenía óbito fetal, o sea, se había muerto el bebé por la misma sexo. Y había que hacerle la cirugía, digamos, de la peritonitis. El ginecólogo, pues, yo lo voy a sacar al bebé, o sea, le iba a hacer una cesárea, ¿no? Para sacar el bebé, estaba muerto, pero había que sacarlo. Hicimos todo el procedimiento, ¿no? O sea, y tal era la infección que no contrajo el otro. O sea, lo lógico que era contracción, tuvo una atonía, 16 años, acabó en histerectomía. No tenía hijos todavía. O sea, miren lo dramático de la chica, yo no sé cuánto voy a perder ahora. Se debe acordar y debe golpear a que le dé la gana de repente que quisiera tener hijos. Ya no puedo ver, si ya no tiene gana. Entonces, lo que les estoy diciendo es que sí se puede dar. El que necesita que alertar a las personas para que ustedes sepan que pueden, o sea, no es otra cosa. Pero yo hago una pregunta a veces en los exámenes de grado, cuando los veo y pido criterio. Al final voy a decir que la apendicitis no tiene tratamiento médico, es quirúrgico, hay que operar, o sea, sí o sí se opera, ¿ya? Cuando está como aquí inflamado. Y yo hago una pregunta así, y planteo cuál. Paciente de 38 semanas de embarazo, a los 40 normalmente nace, y diagnosticas apendicitis aguda, ¿cuál es tu conducta ante la paciente? Y muchos dicen, para no se molesta, esperar que nazca el bebé. Se va a morir por la mamá y el bebé, si duran 2 semanas con una apendicitis.
Entonces, ¿qué se hace? Se opera la apendicitis. Pero puede adelantarse el parto, no importa. Adelante el parto ya no es otro problema, ¿no? Pero en primera instancia, lo más importante es la vida de la mamá. Así es la secuencia de la vida, ¿no? Si querés tener una mamá que limpia, entonces lo que estoy queriendo demostrar es cómo cambia la posición de acuerdo a lo que se declara de la ley. Esto es importante. Probablemente para la ecografía sería por esto, o sea, por el diagnóstico diferencial. En mujeres es mucho más difícil, porque de repente hay más diagnóstico errado de la apendicitis porque tiene más posibilidades de tener otras cosas. ¿No? Puede haber erectilitis estérica, peritonitis aguda, una diarrea puede confundirse. Enfermedades del varón, la torsión testicular, diverticulitis de Becker, ¿se acuerdan que hablábamos de divertículos de Becker? Enteritis intestinal, terapéutica, fístula perforada, y en mujeres, y muchas otras cosas. Dismenorrea, salpingitis, quiste de ovario. Entonces, hay muchas otras cosas que nos pueden hacer pensar en ese tipo de cosas. Ahí sí se justifica un récord. De otra manera, no. Estamos estudiando que tiene que ser clínico. Tratamiento. Yo le saco la cabeza a alguien que diga que vamos a hacer tratamiento médico. El otro día unos jóvenes me dijeron, hicieron así, en la feria, me dijeron, queremos presentar, entonces en Canadá me dijeron, queremos presentar, hemos leído que sí se puede hacer tratamiento antibiótico en la apendicitis aguda. Es cierto, hay trabajo a nivel mundial. Pero se vio que eran, por ejemplo, de 100 pacientes con apendicitis aguda que les dieron antibiótico, antibiótico, 60% no fueron a la cirugía, 40% sí fueron a la cirugía. Pero de ese 60% que quedó, después de un tiempo, igual tuvieron que ir a cirugía. Entonces no vale la pena, digamos, definitivamente en este momento no hay una demostración científica para decir que se puede tratar. Alguien dice, no, pero a mi hermanita, cada vez que se le inflama la apéndice, le da 2 ampicilina y un miadil y un ibuprofeno y le pasa, porque ella no tiene apendicitis, debe tener de repente una salpingitis y alguna cosa, y por eso le dicen que cada vez mejora. La apéndice no tiene resto, se inflama hasta que mejora todo. El tratamiento es quirúrgico. Antes siempre lo hacíamos abierto, ahora ya la feria cada vez se hace más cirugía lateral. Esta es una McBurney, el punto, ¿no? Y el elemento superior, ombligo, unión de los dos tercios internos con el externo, ahí está el mismo punto de McBurney, decisión de Roque, Roque Davis, una decisión transversa para hacer una PVC. Yo normalmente siempre he hecho la decisión de McBurney. ¿Por qué? Porque la una contiene la otra, aquí tenés que cortar un punto. En esta otra, solamente separar un punto, divulsionar. Entonces yo, en hidroelectrógena, me gusta hacer mucho más este tipo de decisiones cuando hago. Pero no es la única, esta es la de McBurney, para rectal, inmediata. Estas dos le hemos dicho que son electrógenas, esta es mucho más electrógena, la para rectal. Entonces, porque te pueden provocar pérdidas. ¿Cómo la técnica? El tratamiento que tenemos. Piel, la decisión de piel, tejido celular subcutáneo, apertura de la aponeurosis, se está abriendo la aponeurosis, y ahí entonces se divulsiona la aponeurosis satelita blanca que tiene la carne, ¿no? Desde el lado, y por debajo entonces separar el músculo del oblicuo, lo separas el oblicuo, va separando. Y entonces llegas al peritoneo, y el peritoneo, aperturas el peritoneo, y ahí lo pillas el apéndice, el ciego, perdón, que está la tenia, ¿no? La tenia anterior, posterior, lateral, ahí en la confluencia está el apéndice. Una vez que le encuentras el apéndice, lo que hace es ligar el meso, porque hemos dicho que por acá, el meso es por donde se alimenta el apéndice, entonces lo que hay que hacer es ligar, porque si sacara momento va a hacer un sangramiento espectacular, entonces lo que hacemos es ligar el meso primero y así vas a ligar la arteria apendicular. Una vez que has ligado el meso, ya quedó, esto es lo que estabas haciendo, ¿no? Ligadas, una ligadura acá, cortas al medio y entonces te queda así, se separa el meso. Entonces te queda el apéndice y entonces el apéndice hace lo mismo. Un pie meado, 2 ligaduras acá,
y otra prima y cortar bien. En eso consiste la apendicectomía. Ahí está el apéndice expuesto. Entonces no hay ningún, aquí está una imagen de paciente que estaba como operando, técnica convencional, una apendicitis congestiva, se estaba haciendo, ya es otro paciente, igual con una apendicitis congestiva, se está haciendo la ligadura, ya se hizo de peso, se está ligando ya la base del apéndice, se está haciendo el corte, ¿no? Se está cortando el pinturito, se está cortando, y entonces queda solamente esto, ¿no? Ya está hecho la apéndice. ¿Qué es una peritonitis? Aquí nos pillamos la apéndice. Pillamos restos rudimentarios, todo esto es fibrina. Todo estaba bloqueado. Es una peritonitis localizada. Más de 24 horas de uso. Entonces, ¿qué pasó? Aquí estaba el coclorito, perforó, lo deshizo al resto del apéndice, entonces quedó apenas con el coclorito. Lo que hicimos, obviamente, fue venir a ligar esta base de apéndice. Debe estar reanudando la posibilidad de que estaban en la económica. Y querían que vaya, no le prefiero pasar clase. Entonces, otro cuadro de peritonitis, con mucha fibrina. No es lo mismo, miren ustedes, que operar a un paciente que solamente está inflamado. Estos pacientes también han sido pacientes nuestros, pero es más complicado para vos como cirujano, complicado para el paciente, porque la apendicitis congestiva o sacar el apéndice y en 24 horas el paciente no está en su casa. O una peritonitis como esta va a tener que quedarse 7 días. O un drenaje tubular, todavía antibiótico, amplio del espectro y con riesgo de complicaciones, ¿no? Este mismo procedimiento, el que le hemos conocido, ahora se hace de forma laparoscópica, o sea, se hace en la mayoría de las veces, esto debería ser la regla, ya no por el técnico. Si no se puede hablar por peritonitis primaria, secundaria y terciaria. Decíamos la peritonitis terciaria es una peritonitis secundaria maltratada, ¿no? Que no la trataste bien, ¿no? Entonces, con la laparoscopía, obtenés mucha mejor visión en una dieta, porque podés lavar, podés encontrar la imagen, podés mirar dónde hay residuos o restos. Técnicamente es lo mismo, o sea, el mismo apéndice, o sea, técnicamente va a ser lo mismo, estas son pinzas ya de la laparoscopía, va a ser lo mismo, va a hacer la ligadura del meso, ligadura del meso, y hacer también el clipeado de la base del apéndice, un instrumental obviamente diferente, pero es lo mismo. Por lo tanto, eso es lo que es el apéndice. Esto es otro cortín, es hablar de tumores de apéndice particulares, como se nombra, tumores benignos, malignos. El más frecuente es el adenocarcinoma. Obviamente no va a ser en jóvenes, en personas mayores. Nunca he hecho diagnóstico de un adenocarcinoma de apéndice. He entrado a operar como cuadro de apendicitis en personas mayores. Y ahí me pide. Recomendación, entonces, ahí sí ya digo yo, pacientes mayores de 60 años que tengan dolor abdominal, hacerle tomografía. No lo crean, porque puede ser que te encuentres con otra cosa. En un joven no, una persona menor no. Entonces, vean ustedes, la mayoría de los tumores son adenocarcinoma, el mucinoso es el más frecuente de los tumores malignos. Aquí están viendo que este es el apéndice y aquí están viendo el adenocarcinoma. Todo esto del tumor. Este es un adenocarcinoma ya del mismo paciente ya en la pieza de anatomía patológica. Por lo tanto, este es otro adenocarcinoma. Por lo tanto, ¿qué sintomatología puede tener este paciente? No tenga ocurrida la luz. Pero tiene tumor, ¿no? ¿Quién no tiene cronología de dolor de músculo? O sea, no empezó por lo típico. De repente eso no lo tiene. Pero le duele tanto ahí. Y se puede también una ansiedad. Entonces, muchas veces el diagnóstico es intraoperatorio. Pero por eso digo recomendación por encima de los 60, 65 años del paciente,
que ustedes sospechen que es apendicitis y adenoma. Ahí sí se justifica. Entonces la forma más común de presentación es como si fuera la apendicitis, una masa dolorosa, lo único que no tenéis la cronología de dolor que no nada, pero tiene dolor y tiene de repente Blumberg, y tiene de repente Magurne, y así de hacer el Roxy también tiene la apendicitis, pero no es eso, puede ser una adenoma. El diagnóstico preoperatorio es poco frecuente y probable. El que diga yo soy timago para hacer diagnóstico de adenocarcinoma de apéndice mentiroso, porque no es fácil. Entonces, aquí ya utilizar otro tipo de métodos que viene haciendo. Ahí está la tomografía. La tomografía está mostrando el apéndice o un adenocarcinoma, ¿no? Y el tratamiento igual, pero el quirúrgico. Peor pronóstico, ya no es tan sencillo, ya no vas a decir vos, como en el anterior, el pronóstico es bueno una vez operado, se soluciona. Aquí, obviamente, el pronóstico va a depender de si ya no hay metástasis, si hay metástasis, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Anótense la lista, por favor, en la lista de especial. Doctor, Diga. ¿y cuánto tarda más o menos la sintomatología del tumor? Porque la apendicitis tarda 24 horas, digo. ¿Esta tarda lo mismo o es más crónica? ¿En la adenocarcinoma? Sí. No, es mucho más inespecífica. O sea, porque el adenocarcinoma tampoco se va a empezar de un día para otro. Claro. O sea, entonces, muy bien tu pregunta. Entonces, el paciente no va a ser como lo que estamos acostumbrados, un relámpago de cielo claro. Usted va a decir, el señor, seguramente, la mayoría son personas mayores. Le digo solo sí, lo que me empezó hace una semana, o sea, ya no tenía la adenocarcinoma. Ya empezó a darle molestia. Entonces, vos lo estás tomando como si ya fuera una apendicitis complicada. Entonces, muchas veces creemos que es un plastrón. No es un dolor agudo, no es un dolor digamos, así como el cielo de relámpago y lo no. Viene de repente para que vos, el paciente, por ejemplo, venga, te va a decir mínimamente que está una semana, 10 días, un mes como esto. Por eso es que también le da tiempo para hacer algún estudio. No corran en ese tipo de paciente. Da tiempo para que también tomen el recaudo pidiendo los métodos. Gracias. ¿Alguna otra cosa?